Hola, en este vídeo vamos a tratar uno de los modificadores más importantes en Blender. Concretamente se trata el de división de superficie, el Subsurf Modifier. Lo vamos a poder emplear directamente, veis aquí este icono que es como una especie de llave inglesa, y vamos a aplicar este modificador directamente sobre un ejemplo muy parecido al que obtuvimos en el vídeo anterior, el de la máscara, al que simplemente le hemos quitado los dientes y le hemos dejado una boca más simple. Vamos directamente a ello para que observéis el resultado. Vamos a clicar sobre Add Modifier, vamos a añadir ese modificador y dentro de la columna de Generate, de generar, vamos a seleccionar el Subdivision Surface, que es posiblemente uno de los más emblemáticos y más útiles dentro de Blender. Clico sobre él y veis que el resultado es inmediato. Lo que antes era un cúmulo de polígonos y de vértices bastante geometrizados, ahora empieza a parecerse a una figura, a un sólido bastante más orgánico, con superficies bastante más suavizadas. Vamos a tratar los parámetros de este modificador. Fijaos que en View tenemos ahora mismo el número 1, significa que hemos hecho una subdivisión de todos los polígonos iniciales. Fijaos que si lo ponemos en 0, estamos con la figura tal cual estaba. Quiero que os fijéis, ahora que voy a entrar en modo edición, voy a seleccionar todos y cada uno de las aristas para que observéis de qué manera actúa y trabaja este modificador. Cada vez que yo hago una subdivisión, veis que literalmente se subdividen cada uno de los polígonos que componen la figura. Voy a volver a subdividir 2 hasta 3 veces y voy a deseleccionar todas y cada una de las aristas. Como podéis observar, el resultado empieza a parecerse a lo que se podría obtener directamente con técnicas aditivas de barro, con superficies cada vez más satinadas y suaves. Incluso si lo llevamos a 5 subdivisiones ya nos acercamos y parece como si fuera un molde de plástico. Es importante tener en cuenta que no es lo mismo el parámetro de View que el de Render. El de View evidentemente se corresponde a lo que vemos en previsualización en la escena cuando estamos modelando, mientras que a Render nos va a arrojar las subdivisiones exclusivamente cuando le damos al botón de renderizado, ya sabéis, F12, o al botón de render dentro de la columna correspondiente. Por lo tanto, tenemos que procurar que coincidan ambos números, o incluso en cualquier caso, en caso de que nuestro procesador pues le cueste mover una escena con muchísimos polígonos, vamos a poder trabajar con pocas subdivisiones en View y sin embargo, justo antes de renderizar, aumentar bastante este número hasta conseguir las superficies lo más satinadas y suaves posibles. Es también conveniente poder desactivar, que no eliminar, el modificador a voluntad. Vamos a entrar en modo edición para poder explicaroslo. Como podéis observar aquí, si yo quiero empezar, por ejemplo, a mover estos dos vértices, vamos a hacer un escalado S seguido de X. Para aumentarlo, parece que lo tengo en modo individual. Efectivamente, tengo que poner median point S seguido de X, ¿veis? Para, por ejemplo, aumentar aquí la 100, etcétera. Una vez que yo dispongo de los vértices y los puedo ver, no hay ningún problema. Pero, como podéis observar, aquí no se aprecian. Me podréis decir que, evidentemente, se podría entrar en modo alambre. Y, sin embargo, veis que la visualización de los vértices en modo alambre, cuando ya disponemos de tantos polígonos y de tantos vértices, empieza a resultar quizá algo ardua. Por lo tanto, vamos a trabajar normalmente siempre en modo material y sin embargo vais a observar que hay vértices que quedan, digamos, enterrados entre las transiciones de superficie. Para poder trabajar más a gusto en un momento dado, vamos a poder alternar entre visualizar el modificador y no verlo. Y para eso, evidentemente, vamos a emplear este ojo. Como podéis observar, una vez que he desconectado la visibilidad del modificador, puedo una vez más acceder a estos vértices y trabajar con ellos de manera mucho más fluida.
Como podéis ver, la boca, lo que son las comisuras de la boca, están en un color, digamos, púrpura, a diferencia del resto de las aristas. Lo que voy a hacer lo primero es seleccionar estas aristas de una manera que hasta ahora no habíamos visto, y es seleccionar en loop. Concretamente, si empleamos la siguiente combinación de teclas, que es Shift, seguido de Alt, hay que dejar las dos apretadas, y con el botón derecho del ratón para seleccionar. Fijaos que lo que hacen es que me seleccionan todas aquellas, en este caso, vértices que están conectados. Voy a hacer lo mismo otra vez, pero con modo de selección de aristas. Y fijaos cómo directamente me selecciona toda la, o casi todo el contorno de la boca. Voy a terminar cerrando por aquí. Muy bien. Y voy a hacer lo mismo con la boca interna, con la cara interior. A ver si me lo permite. Muy bien. ¿Veis? Aquí ya empiezo a tener dificultades para saber qué es lo que estoy seleccionando, y por lo tanto voy a ocultar por ahora el modificador, que me va a permitir seleccionar las aristas de una manera mucho más rápida. Eso es, ya está. Bien, voy a volver otra vez a activar el modificador. Aquí en la parte alta de Transform, una vez que estoy en modo edición, vais a observar aquí estos dos parámetros que son bastante importantes. El que pone Min Crease tiene una traducción difícil, pero a mi entender sería algo así como la rigidez de la arista. Me explico. Ahora mismo está a 1, es decir, al máximo. Si yo esta rigidez de arista la pongo al mínimo, fijaos lo que sucede. Podéis observar cómo líneas, aristas que nosotros quisiéramos que fueran bastante más, pues eso, rígidos, tienden a convertirse en aristas bastante más, pues no sabría cómo llamarlo, menos fluidas, bastante más erráticas, digamos. En un momento dado, cuando estamos trabajando con este modificador, vamos a necesitar que algunas aristas tengan más rigidez. La manera de conseguirlo, pues es la que acabamos de apreciar, es este parámetro de aquí. ¿Veis? De 0 vamos a pasar a 1, y como podéis observar el resultado es mucho mejor. Si nosotros quisiésemos, por ejemplo, que incluso estas esquinas estuvieran muchísimo más marcadas, lo que tendríamos que hacer es seleccionar estas aristas internas, como podéis observar, incluso también estas de aquí abajo, de tal manera que estén conectadas entre sí estas aristas y formen vértices que tengan al menos 3 aristas conectadas con la rigidez de arista puesta al máximo. Ahora mismo no podemos observar el resultado porque tenemos desactivada la visibilización de este modificador. Lo voy a activar y vais a ver cómo hemos conseguido que la boca, en estas esquinas, los vértices estén mucho más marcados que antes. Vamos a aumentar, de hecho, el nivel de subdivisiones, y podéis observar que de hecho toda la superficie se vuelve mucho más fluida y suave, excepto precisamente en aquellas aristas donde hemos tomado la decisión de hacerlas más rígidas. Y por ahora esto es todo en cuanto a este modificador. Muchas gracias por vuestra